Hola amigos, bienvenidos a un video más. Yo soy la maestra Gabriela y en esta ocasión vamos a estudiar a los percentiles. Los percentiles son 99 valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 100 partes iguales. Es decir, es una medida de posición que divide la distribución de datos en partes iguales y se representa por P subíndice K, donde K toma valores desde 1 hasta 99. Y para entender su significado, supongamos que este segmento de recta representa el conjunto de todos los datos ordenados de menor a mayor. Y en esta distribución hay 99 datos, dados por los percentiles, que los dividen en 100 partes iguales. Interesante, ¿no? Ahora veamos algunos ejemplos. Supongamos que el 25º percentil, representado por P subíndice 25, se encuentra en este punto. Quiere decir que hasta este valor se encuentran acumulados el 25% de los datos. De manera similar, hasta el 50º percentil se encuentran acumulados el 50% de los datos. Nota que este valor coincide con la mediana. Y de la misma forma, hasta el 99º percentil se encuentran acumulados el 99% de los datos. Por otro lado, si tenemos n datos donde n es un número par, al dividir este número entre 100, estamos partiendo este segmento de recta en 100 partes iguales. Y al multiplicarlo por k, estamos llegando a la posición del percentil que queremos ubicar. Y cuando tenemos un número de datos impares, se utiliza esta otra fórmula. Todo esto es cuando tenemos datos no agrupados. Pero, ¿qué pasa si nuestros datos ya están agrupados en una tabla? Pues si la tabla no tiene intervalos, se utiliza esta expresión, y si tiene intervalos, se utiliza esta otra expresión. Para que esto quede más claro, hagamos algunos ejemplos. Cuando se tienen una gran cantidad de datos, es común organizarlos en una tabla. Observa que nuestros datos están organizados de menor a mayor. Además, está una columna de frecuencia, que indica la ocurrencia de cada uno de estos datos. Por ejemplo, el dato 22 aparece 11 veces, el 23 aparece 17 veces, el 24 19 veces y así sucesivamente. Finalmente está una columna de la frecuencia acumulada, que indica cuántos datos se han contado hasta el momento. Primero se tienen 11 datos, luego, al sumar 17 datos, se tienen 28 datos. Al sumar 19 de ellos, se obtienen 47 datos, y así sucesivamente, obteniendo 112 datos totales. Observa que como se tienen una gran cantidad de datos, no es práctico ordenarlos de menor a mayor, uno seguido de otro, sino que se hace indispensable el uso de fórmulas. Entonces, para calcular el 25º percentil, sabemos que en este caso K es igual a 25 y que N es igual a 112. Intuitivamente sabemos que si 112 representa el 100% de los datos, entonces la posición del dato que buscamos, que pertenece al 25º percentil, está dada por 112 entre 4, y que es igual a 28, ya que hemos contabilizado un cuarto del total de datos. Y ahora buscamos este valor en la columna de la frecuencia acumulada. Puede ser que se encuentre explícitamente en la tabla, como en este caso, pero nosotros no queremos el valor de la posición, sino el valor del dato. Entonces nos fijamos en que este es igual a 23, y este es el valor del 25º percentil. Por otro lado, puede ocurrir que el valor que hay que buscar en la columna de la frecuencia acumulada no esté expresado explícitamente. En dicho caso, hay que fijarnos siempre en la columna que tenga la frecuencia acumulada mayor, en este caso 47, y el valor del percentil es igual a 24. Ahora regresemos al ejemplo original y calculemos esta posición con la fórmula. Entonces la posición está dada por K, que es 25, por N, que es 112, entre 100, y que es igual a 28, obteniendo la misma posición correspondiente al dato 23. Hagamos otro ejercicio, pero ahora con datos agrupados con intervalos. Observa que en la tabla los datos están agrupados de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35 y así sucesivamente. La frecuencia
nos dice cuántos datos hay en estos intervalos y la frecuencia acumulada, cuántos datos se han contado hasta ese momento. Y ahora sí, calculemos el 45avo percentil. En este caso k es igual a 45 y del análisis hecho previamente sabemos que el número de datos es igual a 95, por lo tanto n es igual a 95 y sin importar que se trata de un número impar se utiliza esta fórmula. Entonces k, que es 45, por n, que es 95, entre 100, que es igual a 4275 entre 100, que a su vez es igual a 42.75. Este valor hay que buscarlo en la frecuencia acumulada. En este caso, el valor no se encuentra en la tabla explícitamente, sino que sabemos que está entre estas dos columnas. Pero al igual que en la frecuencia anterior, tomamos la fila con la mayor frecuencia acumulada, que es 66, y a esta fila se le nombra como I. Se le llama LI al límite inferior del intervalo, que es 35, y LS al límite superior del intervalo, que es 40. Observa que el valor de la amplitud de este intervalo representado por A es igual a 40 menos 35, que es igual a 5. FA, superíndice I-1, es la frecuencia acumulada anterior al intervalo, es decir, 38. Y FI es la frecuencia del intervalo, que es 28. Y ya con estos datos, recordando la fórmula que vimos para datos agrupados en intervalos, sustituimos los valores. El 45avo percentil es igual a LI, que vale 35, más KN entre 100, que como ya vimos, vale 42.75, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior, que es 38, entre la frecuencia del intervalo I, que es 28, y todo esto multiplicado por la amplitud del intervalo, que es igual a 5. Ahora realicemos las operaciones. 42.75 menos 38 es igual a 4.75, que al dividirse por 28 es aproximadamente 0.17, que al multiplicarse por 5 es igual a 0.85. Finalmente sumamos 35 más 0.85, que es igual a 35.85, y este es el valor del 45avo percentil. Y eso es todo, amigos. Ahora solo sigue practicando para que te vuelvas todo un experto. Yo me despido y nos vemos en otro video más. ¡Adiós!